Desde hace 4 años, en Europa ha venido incrementándose los ataques contra las iglesias católicas. Algunos han sido menores, ¿no? Pintas, eh, arrojar suciedad, destrucciones de cosas relativamente pequeñas, pero en otros muchos lugares, en Europa en general, esto ha escalado a la destrucción de imágenes, intentos de incendio, incendios logrados, o incluso el asesinato de personas católicas dentro de la iglesia. Hemos visto este año lo que sucedió en la Catedral de Tours, en Francia, por ejemplo, y lo que sucedió un par de años atrás con el padre Amel, un sacerdote de 83 años que fue degollado por dos fanáticos musulmanes. Y esto, digamos, nos lleva a preguntarnos por qué durante tanto tiempo se ignoraron estos ataques y finalmente por qué ahora recién han comenzado a evidenciarse cuando estos ataques se han multiplicado en todo Estados Unidos, ¿no? y en muchos de nuestros países, en distintas iglesias, hablamos en México, en Argentina, en Perú, y obviamente en Chile las situaciones más graves durante una protesta, ¿no? Pero lo curioso es que desde el fundamentalismo musulmán hasta las protestas de extrema izquierda en Chile, hasta las Black Lives Matter en Estados Unidos y las protestas raciales, es curioso que todas estas tengan en común dañar iglesias católicas, ¿no? Y específicamente iglesias católicas. Hay algunas otras iglesias que han sido dañadas también, pero esto ha sido de una forma bastante secundaria. Las principales objetos de la furia han sido templos o imágenes católicas. Y hemos visto cosas que son de distinta característica. En algunas ocasiones, cuando hemos estado siguiendo, por ejemplo, los ataques a las iglesias en los distintos estados en Estados Unidos y en América Latina, donde lamentablemente en América Latina y España la policía ha sido bastante menos competente en términos de determinar los autores, ¿no? Pero en Estados Unidos sorprende que las razones hayan sido en su gran mayoría las marchas del movimiento Black Lives Matter, luego los movimientos llamados antifascistas, entre comillas, los Antifa, pero luego que hayan habido razones también de frustraciones personales, ¿no? De gente, recuerdo un caso en California, un joven varón que decidió derribar a patadas una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Otro, al otro lado de los Estados Unidos, en Nueva York, en el barrio de Queens, en la ciudad de Nueva York, decidió subir una reja protectora, arrancar una imagen también de la Virgen de Guadalupe y arrojarla por encima de la verja. Otro en Miami que destruyó, incendió una iglesia después de, digamos, de atacarla con su vehículo, una iglesia católica también. Y en estos tres casos eran personas que decían que estaban enojadas con Dios, ¿no? Entonces es interesante que estas personas que estén enojadas con Dios, entre comillas, hayan decidido atacar imágenes de la Virgen María en iglesias católicas. Hay como una especie de reconocimiento perverso, pero reconocimiento de que esa es la iglesia de Dios. Pero no ese es el tema al que quiero abordar. Es cómo el odio a Dios y el odio a la fe se está encaminando fundamentalmente y por distintas razones, como digo, desde el fundamentalismo musulmán hasta estas personas con odios personales, se están dirigiendo hacia la Iglesia Católica y lamentablemente este se vuelve un blanco fácil, no solamente porque los católicos perdonamos y vamos a seguir perdonando, sino porque la justicia no le ha dado importancia a estos hechos. La preocupación de caer en los ojos críticos de los medios de comunicación que están prácticamente 100% a bordo de todas estas protestas, ¿no? De cualquier tipo, es mayor entre las autoridades políticas que el cumplir con la ley.
Esto es muy peligroso porque básicamente en los lugares donde han habido manifestaciones populares, donde un grupo ha terminado incendiando las iglesias, por ejemplo en Chile, es porque las autoridades políticas han ordenado a la policía simplemente abstenerse de aplicar la ley, que es permitir que cualquier persona ejerza su derecho a la protesta de forma pacífica. Porque la destrucción de propiedad es un crimen. Y porque la destrucción de propiedad por prejuicios religiosos es un crimen mayor de prejuicio. En consecuencia, el gran elemento que debería proteger a los templos católicos es la aplicación de la ley. Y los católicos, por supuesto que tenemos que poner la otra mejilla, pero no la otra mejilla de la iglesia. Hay mucha gente que dice, sí, mira, esto es muy triste, pero los católicos no podemos reaccionar. Todo depende de lo que significa reaccionar. Ir y vengarse, por supuesto que no vamos a reaccionar así. Desear el mal de aquellos que han destruido las imágenes que amamos, no vamos a reaccionar así. Eso es poner la otra mejilla. Pero es responsabilidad de las autoridades públicas. Y es responsabilidad de los católicos exigir a las autoridades públicas que cumplan con la ley. No hay un orden establecido si la ley no es aplicada de manera igual. Si la cobardía y la corrección política lleva a los políticos o a la policía misma a decir no vamos a intervenir porque nos vamos a ver mal, entonces el sistema jurídico que se basa en leyes objetivas escritas en códigos civiles y penales, escritas en las constituciones, entonces simplemente la ley se acabó y quienes rigen el país son las pequeñas élites que determinan qué cosa es aceptable, entre comillas, y qué cosa no es aceptable. Es aceptable defender a la comunidad LGBTQ, pero no es aceptable defender a los cristianos. Entonces, ese tipo de nueva legislación en base a las convicciones de la corrección política y del fascismo cultural de los que quieren imponerla, especialmente desde el mundo de la academia y desde el mundo de los medios de comunicación, es algo inaceptable. Y por eso, cuando 5 personas atacaron y destruyeron una imagen de San Junípero Serra, que fue canonizado por el Papa Francisco, y cuyas imágenes se han vuelto un objeto de ataque en California porque dice que fue un, entre comillas, opresor de los indios, ¿no? De los indígenas locales, lo cual es falso, ¿no? En muchos aspectos, es decir, hay una cantidad enorme de precisiones históricas ahí que hay que hacer antes de llegar a ese juicio absurdo. El arzobispo de San Francisco, el arzobispo Salvatore Cordileone, que su apellido en italiano, Cordileone, significa corazón de león, por si acaso. El arzobispo dijo, no, sí vamos a presentar cargos y estas personas tienen que ser perseguidas. ¿Por qué? Porque en general la iglesia estaba prefiriendo dejar pasar, no capturar, salvo en situaciones extremas donde la destrucción era de tal manera que ya incluían delitos que no requerían simplemente presentar cargos, sino que ya son delitos inscritos por sí mismos. Esta destrucción dependía de que la iglesia presentara cargos y el arzobispo dijo, vamos a presentar cargos. Y si tienen que ir a la cárcel, que vayan a la cárcel. No porque queremos que estas personas reciban venganza, no. Desde el momento que destruyeron las imágenes, desde el momento en que golpearon a los católicos que estaban protegiendo la imagen en un lugar católico, en una misión católica, no en un lugar público. O sea, no estaban destruyendo propiedad pública, estaban destruyendo propiedad privada de la iglesia, irrumpiendo, ¿no?, en propiedad privada de la iglesia, agrediendo, ¿no?, a las personas católicas que estaban defendiendo la estatua. Y finalmente,
pintarrajeando y destruyendo la estatua a gritos y dando cantos de alegría cuando derribaron la imagen. Entonces, hay 5 personas que han sido capturadas, están digamos, en la tubería del proceso judicial, pero Monseñor Corrileone dijo, si nosotros seguimos dejando que esas personas hagan esto sin ninguna consecuencia, entonces estamos poniendo en peligro todo el resto de las instituciones católicas e instituciones donde en muchas ocasiones hay personas muy vulnerables o niños en un colegio de escuela primaria, por ejemplo, o ancianos en una residencia católica donde alguien que va a quemar una imagen de la Virgen puede terminar quemando el centro, o sea, puede tener consecuencias catastróficas simplemente por una persona irresponsable que está contando con que la Iglesia Católica no va a hacerlo atenerse a las consecuencias. Entonces, hermanos, el odio, obviamente, no sé si está creciendo contra la Iglesia Católica, no me sorprendería, pero en todo caso sí se está manifestando más libremente. Puede ser un odio que está reprimido, que ya existía de mucho tiempo, que probablemente no sea de una mayoría, pero lo que sí sabemos es que el grado de destrucción y de ataques a las iglesias católicas, a los eventos católicos, a sacerdotes, a religiosas, no tiene precedente en los últimos 70 años, ¿no? Y en consecuencia es el momento en que nosotros sepamos que es así, que no va a ser confortable ser católico, pero que mientras las leyes sean lo que son y pretendan, digamos, asegurar un sistema democrático, político, social, económico, cultural viable, nosotros tenemos tenemos que exigir que se aplique la ley para defender lo que es, bajo la ley, una propiedad de la que nadie tiene derecho a destruir. Que tengas un buen día.